Fantasmagóricas historias de Moscú y cuentos de Stalin. La magia del cementerio de Novodevichy. Un lugar de aflicción que trae alegría, un lugar destinado a la muerte pero que a la vez engendra vida, un lugar donde muchos sufrieron y a la vez se libraron del dolor. La tierra del cementerio de Novodevichy de Moscú desde hace siglos está ahogada en lágrimas. Aquí yacen los restos de las prisioneras del monasterio que vivieron una vida sin amor ni caricias. Los líderes del partido, a pesar de la ley eclesiástica, enterraron a suicidas. En este lugar encontraron su morada final muchas mujeres sobresalientes de trágico destino. Esta tierra, testigo de vidas adversas, le proporcionó al cementerio el poder de cumplir los deseos de las mujeres. La historia del cementerio de Novodevichy es inseparable del monasterio del mismo nombre que lo alberga. Lo fundó en 1525 el gran príncipe Vasily III, en honor a la unión de la ciudad de Smolensk a las tierras rusas. El nombre indicaba que era el monasterio femenino más nuevo de los que existían en Moscú. En ruso novy significa nuevo y dievichy es el adjetivo derivado de la palabra que significa doncella. Es decir, que la traducción sería Nuevo Monasterio de las Doncellas. Hay varias versiones sobre el origen del nombre del cementerio y del monasterio. Una de ellas sería su proximidad con el llamado Dievичье Polye o Campo de las Doncellas. O puede ser que fuera en honor a la primera abadesa, Yelena Dievuchkina, que representaría un importantísimo papel en su historia, incluso 100 años después de su muerte. Hay una cosa clara, el destino del monasterio y del cementerio de Novodevichy, con sus enigmas y extraños acontecimientos, en gran medida lo determinaron las mujeres que pasaron su vida aquí. Según la tradición rusa de entonces, si a los 23 o 24 años una mujer no se había casado, estaba obligada a recluirse en un monasterio. En el monasterio de Novodevichy están enterradas mujeres famosas de diferentes épocas, como la princesa Sofía, hermanastra de Pedro el Grande, la progenitora de los Romanov y la hija pequeña de Iván el Terrible, entre otras. Las hijas viudas de los zares estaban obligadas a prolongar su infeliz existencia en este lugar. Especialmente duro fue para la princesa Sofía, una gran mujer inteligente, amante de la libertad, que no cedió en nada con respecto a su hermano Pedro I. Sofía fue la primera zarina rusa que se permitió relaciones extramatrimoniales y no lo ocultaba, algo nunca visto en aquella época. Estaba preparada para ser una futura dirigente, hablaba 5 idiomas y tenía conocimientos de física, matemáticas y astronomía, cuando su hermano Pedro apenas sabía escribir. Sofía supo cómo huir de la jaula del Kremlin, pero no disfrutó de la libertad por mucho tiempo. El monasterio de Novodevichy se convirtió para ella en una nueva cárcel. Aquí la encerró su hermanastro Pedro I. Se cuenta que hasta en el monasterio encerrada fue capaz de mantener relaciones con sus amantes, haciendo uso de un pasadizo subterráneo secreto que comunicaba el monasterio con el Dievичье Polye, o Campo de las Doncellas. La tristeza femenina de siglos esparcida por el viento sobre el cementerio de Novodevichy no desapareció con la muerte de las mujeres que sufrieron su existencia aquí, así como tampoco el amor que ellas no pudieron entregar a nadie. Y aunque nadie crea que la buena suerte puede darse en un lugar como este, los guías del cementerio cuentan la creencia de que al apoyarse cualquier mujer en la llamada Torre de Sofía y pensar en un deseo, este se cumplirá. Es un hecho demostrado que en el cementerio se concentra una energía determinada donde parece como si el sufrimiento de las mujeres que yacen aquí enterradas hiciera que se cumplieran los deseos de las que lo visitan. En mayo del 2005, en una de las maternidades de Moscú, ocurrió un suceso a primera vista habitual. Nació una niña a la que llamaron Nadezhda. La madre de la recién nacida inmediatamente asoció el nacimiento de su hija con el monasterio de Novodevichy y le pidió insistentemente a su marido que cumpliera una extraña orden: llevar una rosa al cementerio de Novodevichy a la tumba de Nadezhda Aliluyeva, la que fuera la segunda mujer de Stalin. Durante 7 años la supuesta estéril mujer había intentado dar a luz un bebé, sin éxito, hasta que visitó el monasterio de Novodevichy y se encontró con una misteriosa mujer que le susurró: «Tendrás una hija». Dicha mujer apareció junto a la tumba de Nadezhda Aliluyeva, sobre la cual en un tiempo hubo una rosa negra de hierro fundido, rosa que la supuestamente estéril mujer había visualizado en sus sueños. Nadezhda Aliluyeva no tuvo una vida fácil y su muerte misteriosa despertó entonces no pocos rumores. Uno de ellos es que el propio Stalin le disparó en medio de una pelea conyugal, al parecer porque se permitió criticar la política inhumana del líder en relación a los campesinos.
Otra de las versiones es que ella misma se disparó al saber que había sido traicionada por Stalin. Discernir la verdad entre estas versiones no era fácil y la conclusión oficial fue suicidio. La fuerza que emana de todas las mujeres enterradas aquí es algo que está por aclarar. Lo que es indudable es que en el monasterio y en el cementerio hay una poderosa protectora. Aún a finales del siglo XIX, las monjas del monasterio de Novodevichy contaban leyendas de fantasmas de abadesas protectoras. 3 figuras femeninas vestidas de negro que se deslizaban por el cementerio sin pisar el suelo aparecían para prevenir de una inminente desgracia. En el monasterio estaban seguros de que eran la primera abadesa del monasterio, Yelena Dievochkina, considerada santa, y también aquí enterrada, la abadesa dominica y la novicia Feofania. En tiempos de Pedro I, en una ocasión, unos ladrones irrumpieron en la catedral de Smolensk, en el monasterio de Novodevichy, para robar los iconos adornados con piedras preciosas. El guardián del monasterio no se despertó de su profundo sueño hasta que oyó una voz poderosa y misteriosa de mujer que le advirtió del peligro y le ordenó hacer sonar la campana grande. El guardián obedeció y los ladrones salieron corriendo asustados. Al informar al zar de lo ocurrido, este mandó arrestar a todos aquellos que en sus vestimentas tuvieran restos de cera de velas. Los saqueadores acudieron a un bazar para vender las piedras preciosas y ahí los atraparon. Estas monjas fantasmas protectoras siguen cumpliendo con su deber hasta el día de hoy. En una ocasión, una mujer se libró de la muerte cuando misteriosamente su reloj se retrasó 1 hora, tiempo durante el cual sucedió una tragedia en su propia casa de la que podía haber resultado muerta. El cementerio proporciona asimismo sueños premonitorios. Esto lo sabía bien Yelena Sergeyevna Bulgakova, también enterrada en el cementerio de Novodevichy, al lado de su marido, el autor del Maestro y Margarita. Se dice que después de un paseo por el cementerio de Novodevichy, Mikhail Bulgakov tuvo un sueño en el que le pedía a su escritor favorito, Nikolai Vasilievich Gogol, el siguiente deseo: cúbreme con tu capa de hierro. Yelena Sergeyevna, al cabo de unos años, colocó en la tumba de Bulgakov una gran piedra funeraria que había estado situada junto a las puertas del cementerio de Novodevichy. Muchos testigos cuentan que pasado un tiempo, la piedra se dio la vuelta y la cruz apareció invertida. Como se supo después, esa piedra perteneció a la antigua tumba de Gogol, piedra que se desperdició al trasladarlo a otra sepultura. De esa manera, el sueño de Bulgakov de una capa de hierro protectora se hizo realidad. Yelena cumplió todos los deseos del testamento de su marido, publicó la obra y también una secreta petición. En la primavera de 1968, un residente de San Petersburgo visitó el cementerio de Novodevichy para colocar en la tumba de Bulgakov un ramo de flores. La novela El Maestro y Margarita acababa de ser publicada y el visitante era uno de sus primeros lectores, que, emocionado con la novela, decidió visitar la tumba del escritor. De repente, una mujer mayor apareció ante él y le comunicó el último deseo de Bulgakov. La mitad de sus honorarios de autor debían ser para aquella persona que después de la publicación de la novela acudiera a su tumba a dejar flores. Esa mujer mayor era Yelena Sergeyevna. Había tenido un sueño en el que sobre la tumba caían pétalos de flores y a la mañana siguiente en el cementerio, junto a la tumba, encontró al visitante. Y como le había encargado Bulgakov, le concedió al afortunado petersburgués la mitad de sus honorarios. Hoy en día el cementerio de Novodevichy es uno de los lugares más visitados de la capital, con más de 7 hectáreas y 26.000 personas enterradas, personajes que cerraron la historia de la Rus, del Imperio ruso, de la Unión Soviética y finalmente de Rusia.